Hola, yo soy Luis Pedernera, soy uruguayo, soy miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, fui su presidente, fui el primer presidente latinoamericano. Primero, en términos institucionales, las defensorías son algo que el comité reclama a los estados. Si vamos a las últimas y a las anteriores recomendaciones que el comité le hizo a Argentina, la recomendación sobre el establecimiento de una defensoría específica para que atendiera a los derechos de niños, niñas y adolescentes está presente. Está presente en 2010 y luego en 2018. Y en 2018 con una exigencia de que se instalara lo que la ley argentina ya había establecido. Yo creo que la experiencia de la Defensoría de Santa Fe tiene mucho que ver con el proceso que ha hecho Argentina. Y ahora creo que por las últimas participaciones que he tenido, creo que hay una retroalimentación de esos procesos que sin duda va a fortalecer la instalación de defensorías en toda la Argentina, en todas las provincias, tal como es una esperanza que tenemos quienes trabajamos y somos cercanos al país. Primero el comité lo pide, y el comité ha sido muy claro en la observación general número 2 sobre las características que deben tener estas defensorías. Y ahí yo creo que reside también algunas de las potencialidades que tiene la Defensoría de Santa Fe para el aprendizaje y para tomar como elementos en la institucionalización a nivel provincial de las defensorías. El comité marca que el valor de las defensorías específicas para la protección de los derechos del niño fortalece la mirada en los derechos humanos de las poblaciones. Pero particularmente el comité remarca 3 condiciones específicas por qué defensorías específicas. La primera, porque los niños se encuentran en una condición que todos sabemos, que es la de ser personas en desarrollo. Y eso los posiciona a nivel social con ciertas vulnerabilidades que al mundo adulto todavía les cuesta reconocer. Entonces, una defensoría que aporte una mirada específica tiene la potencialidad de aportar a fortalecer el rol de los niños dentro de nuestras democracias, fundamentalmente a partir de reconocer de que son personas en desarrollo. Y esto va ligado a la segunda condición que pone el comité, y es que las opiniones en nuestros países de niños, niñas y adolescentes todavía no están reconocidas y no son recogidas de la manera que deberían serlo, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño nos dice que los niños son sujetos de derecho, pero para ser sujetos de derecho hay un elemento central, y es que tienen la voz de los niños y de las niñas tiene que ponerse en juego en el universo de relaciones sociales en el que participamos, ¿no? Y eso todavía sigue siendo una debilidad. Por eso las defensorías de la niñez juegan un rol central en poner en el centro de la escena el derecho a ser escuchado y su correlato, que es que su opinión sea tomada en cuenta efectivamente. La Defensoría tiene un camino también ahí desarrollado. La Defensoría Nacional también va por ese camino. Y la última característica, la tercera que plantea la observación general 2 y que es fundamental, y que también en nuestros estados esto está muy en la retaguardia, es que hay que garantizar que todos los niños puedan acceder a la justicia. Que la justicia sea una justicia adaptada a los niños. Y por eso las defensorías se convierten también en un elemento clave para facilitar el acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes. Pero también para hacerle ver a las instituciones adultas la necesidad de incorporar enfoques
basados en los derechos de niños, niñas y adolescentes. El llamado principal de las defensorías reside ahí, es decir, un llamado de atención a las agencias legislativas, a las agencias ejecutivas y a las judiciales a que a partir de la Convención de los Derechos del Niño, los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos que adquieren una centralidad que hasta el momento no la tienen y no la tenían en nuestras sociedades. Por eso, para mí es central el proceso de constitución de las defensorías. Ese proceso tiene que ser un proceso democrático, transparente y participativo. Eso dice mucho luego sobre defensorías e independencia. ¿Qué tan independiente es una defensoría? Uno lo observa en el proceso de creación de la defensoría, a partir de esas características: participación, pluralidad, transparencia, y luego cuando uno ve los recursos que tiene la defensoría. Si uno crea una defensoría, pero no le, a partir de estas características, pero la asfixia en términos de recursos económicos, obviamente va a ser una defensoría que tiene debilidad para cumplir su mandato. La Defensoría de los Derechos del Niño de Santa Fe es una defensoría pionera en Argentina en cuanto a la instalación de una institucionalidad de defensa y promoción de derechos del niño, que desde mi perspectiva ha marcado el camino, y que me parece importante recalcar algunos elementos centrales de lo que he conocido en este tiempo. A mí de la Defensoría de Santa Fe me ha llamado siempre la atención una cuestión que para mí es central también en términos de llegada de las defensorías a los niños. Las defensorías no tienen que perder de vista que son creadas para un sujeto en especial, que son las personas menores de 18 años. Y lo que siempre me ha llamado la atención de la Defensoría de Santa Fe ha sido la creatividad, la originalidad de los materiales y las estrategias que tienen para acercarse a los niños. Y eso creo que es un elemento central, porque no podemos hablarle a los niños de la forma en que nos hablamos los adultos. No podemos entregarle un documento escrito en Word de 12, en Type New Roman, de 20 páginas. Los niños necesitan documentos adaptados. Y ese proceso de empoderamiento de los niños tiene que reconocer eso, que los niños necesitan materiales y formas adaptadas a su edad, adaptadas a su nivel de desarrollo, para que ellos puedan ser partícipes luego de su proceso de empoderamiento para la defensa de los derechos del niño. A mí siempre, cuando visitaba Santa Fe, me llenaban y volvía con una bolsa repleta de materiales, videos, grabaciones, que estaban dirigidos fundamentalmente al público menor de 18 años. Y creo que eso es una potencialidad que siempre me llamó la atención de la Defensoría de Santa Fe, por la calidad, ¿no? Hacer cosas para los niños requiere calidad, originalidad y creatividad. Eso es central. Nosotros, por decir una cuestión, el Comité de los Derechos del Niño cada vez se preocupa más para que sea un espacio en donde los sujetos de protección de la Convención sean los beneficiados. Y para eso tenemos que hacer muchos cambios en nuestras dinámicas de trabajo para que nuestro trabajo sea conocido por los niños, sea accesible y que los niños nos reconozcan como una herramienta de defensa y protección de sus derechos humanos. Entonces, a mí me gustaba decir eso porque lo he visto, lo he vivido y me parece una potencia de la Defensoría en esto de tratar siempre de generar la cercanía con los sujetos
que son los sujetos hacia donde la acción de la Defensoría debería estar dirigida.